Bienvenidos a este video donde vamos a estudiar dos métodos numéricos para resolver un problema de valor inicial. Vamos a empezar con un método numérico implícito que se conoce con el nombre de método del trapecio. Y bueno, antes de iniciar vamos a contextualizar un poquito el problema, de qué se trata. Pues hemos venido trabajando con este problema, ¿no? En el que tenemos un problema de valor inicial, que es esto que tenemos acá, ¿no? Este problema de valor inicial. Y la idea es que nosotros aproximemos la solución de ese problema de valor inicial con un método de un solo paso que tiene en general la forma que estoy encerrando aquí en una nube de color verde. La idea es que por medio de aproximaciones sucesivas nosotros encontremos soluciones, expresiones aproximadas a la solución. Por ejemplo, aquí podemos ver que esta vendría a ser una aproximación al punto real, ¿no? de la solución que tenemos ahí. Entonces, algo que determina de alguna forma la bondad del método es el error que puede haber. Naturalmente el error va a estar en función del tamaño de paso, ¿no? Que es el valor de h. El valor de h, recordemos que es la distancia, esta distancia que hay entre punto y punto sucesivo, ¿no? Este vendría a ser h, que es lo que les acabo de resaltar acá, esta partecita de aquí, este h. Entonces, para medir la bondad del método usamos algo que se conoce como el error global. Es este término que aparece aquí, ¿no? Este es el error global. Y en el libro de Sully ustedes van a encontrar que hay una relación estrecha entre el error global y otro apartado que se conoce como el error de truncamiento, que es este error que es esta expresión que tenemos acá. La estoy ahí resaltando, ¿no? Entonces, en esa expresión que tenemos ahí hay que tener cuidado y notar que nosotros estamos ahí evaluando la solución, ¿no? Es decir, este y que aparece aquí es la solución de este problema, ¿no? Me refiero a este, cuando escribimos y de xn estamos evaluando la solución del problema en xn, ¿no? Con esto podemos definir el orden de convergencia que ustedes van a ver ahí. Y es que si podemos garantizar, aquí me faltó una constante, si podemos garantizar que el error de truncamiento es menor que c por h a la p, entonces uno denomina a este resultado, lo denomina como que el orden de convergencia del método es p, ¿no? Obviamente entre más alto es p es mejor el orden de convergencia del método, ¿no? Entonces, en el libro también ustedes van a encontrar que hay una relación, como mencionaba antes, entre el error global y el error de truncamiento. Sucede que, bajo ciertas hipótesis, si el error de truncamiento es de orden P, entonces podemos garantizar también que el error global está acotado de una forma similar a como está acotado el error de truncamiento. Es decir, vamos a escribirlo aquí entre paréntesis, que E a la N va a ser menor o igual que otra constante, posiblemente no la misma, que h a la p, ¿no? Bajo ciertas hipótesis, ¿no? Aquí me faltó el valor absoluto, vamos a colocárselo. Entonces, bueno, hasta el momento han leído ustedes en el libro de Sully el método de Euler. El método de Euler tiene esta expresión, podemos verla aquí, tiene esta forma. Y algo que discrimina a los métodos de un solo paso es esta función phi que aparece acá, ¿no? En el método de Euler esa función phi es simplemente f de xn y n, ¿no? Entonces este es un método explícito, ¿no? Porque se puede calcular y de n más 1, o sea, este término se puede calcular en términos de y n xn, ¿no? Información que podría ser vista como información del pasado, ¿no? Ahora, un método implícito es el método del trapecio. Vamos a discutir este método hoy. El método del trapecio tiene la forma que ven ahí. Y como pueden apreciar, para poder calcular
a y de n más 1, que es lo que uno haría normalmente, ¿no? En cualquier método de un solo paso, vemos que tenemos que conocer, pareciera, ¿no? Que tenemos que conocer también al mismo y de n más 1. Por supuesto que si se ve desde ese punto de vista, pues no tiene sentido. Realmente lo que hay que hacer es resolver una ecuación que a veces es no lineal. Me refiero al siguiente problema, ¿no? De aquí, de este método, se deriva el siguiente problema. Encontrar, vamos a poner así, encontrar w, que en realidad vendría a ser y de n más 1, ¿no? Tal que w menos yn menos h medios de f de xn yn más f de xn más 1 de w sea igual a 0, ¿no? Si nosotros podemos resolver este problema, entonces estaríamos encontrando a yn, ¿no? Entonces ahí se puede utilizar un método como el método de Newton-Raphson, ¿no? Entonces hay otros métodos también, ¿no? Tenemos otros métodos. Tenemos el método de la regla falsa también, ese es otro método. Entonces veamos. ¿Cuál es la diferencia entre el método de Euler, por ejemplo, y el método de trapecio? Sucede que el método de Euler es de tiene orden de convergencia 1. O sea, cuando nos referimos a este valor de aquí, ¿no? A este P es 1. Y en el método del trapecio es de orden 2. Entonces ahí vemos una ventaja. Desde luego, tenemos un mejor orden, pero intentar resolver este problema genera más cálculo, ¿no? Va a generar más cálculo. Entonces ahí es como un contrapeso, ¿no? Generalmente es así, ¿no? Si uno quiere más precisión, ocupa hacer más cálculo, ¿verdad? Generalmente es así. Muy bien, este es un método implícito. También tenemos otro tipo de métodos que son métodos explícitos que tienen un orden más elevado. Por ejemplo, este tipo de métodos se conocen con el nombre de métodos de Runge-Kutta. Y usualmente se manejan dos, ¿no? Que es el de segundo orden y el de cuarto orden. Entonces, estos son métodos explícitos también. En el libro de Burden aparece la deducción, ¿no? Cómo se deduce el de segundo orden. Y generalmente se dice que el de cuarto orden es bastante complicado de deducir, ¿no? Por toda el álgebra que conlleva, ¿no? Entonces, pero bueno, es bueno revisar ahí, ver, ¿no? Cómo se deduce el método de Runge-Kutta para tener una idea de por qué tiene esta forma, ¿no? El que vemos aquí es de segundo orden y tiene la característica, vamos a ponerlo aquí, tiene la característica de que utiliza puntos que no se encuentran dentro de la partición. Cuando uno hace la partición, uno tiene los puntos así, ¿no? Tiene xn más 1, y ustedes pueden notar que xn más h medio se encuentra acá, ¿no? Xn más h medio, pero ese punto no es parte de la partición, ¿no? Entonces, bueno, esa es una peculiaridad, ¿no? Este no es un método implícito porque simplemente y de n más 1 se puede calcular en términos de yn, ¿verdad? No hay ningún problema. Tiene el atributo interesante que es de orden cuadrado, pero si nosotros revisamos el número de operaciones que hay que hacer, siempre hay que hacer un poquito más, ¿no? Por ejemplo, comparado con el de Euler. Y ni digamos el método de Runge-Kutta de orden 4, ¿no? Entonces, bueno, ahí teníamos esos métodos, ¿no? Método de Runge-Kutta, métodos implícitos. Y ahora viene el salto a sistemas, ¿no? El salto a sistemas es bastante sencillo, me refiero a lo siguiente. Vamos a colocarlo aquí. Imagínense que tenemos el mismo problema, ¿no? Exactamente el mismo problema. Aquí lo vemos. Problema de valor inicial. Pero ahora la variable y ya no es una componente, ya no es solamente un número, ¿no? Ya no solamente tiene dimensión 1, sino que y podría ser un vector, ¿no? Un vector que cada componente depende de x. Por supuesto, la condición inicial también tendría que ser un vector, ¿no? Que es lo que vemos en esta partecita de acá. También tendría que ser un vector.
Sucede que todos los métodos que vayamos a ver se pueden adaptar, o sea, el álgebra de las fórmulas es exactamente la misma, no cambia nada, no va a cambiar exactamente nada. Es simplemente donde aparecía yn, cambiar por el respectivo vector de componentes, ¿no? Por ejemplo, en los métodos de un solo paso, en general, tenían esta forma. Vamos a... Aquí lo voy a escribir bien, esto era xm, ym, h. Entonces, las fórmulas van a ser exactamente iguales, como vemos aquí. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que ahora las aproximaciones van a tener formas de vectores, ¿no? Van a ser vectores en ese caso, ¿no? Ahora, ¿cómo se mediría el error? El error en este caso se mide con la norma euclidia. Entonces aquí lo pueden notar ustedes. Son simplemente las extensiones. Pueden ver que es bastante similar todo, ¿no? Y bueno, vamos a discutir una implementación del método del trapecio y de paso vamos a verificar su error, ¿no? Que el error sea, que el orden de convergencia sea 2. Entonces, fijémonos acá. Como les mencionaba, cuando uno tiene que el orden de convergencia de un método es P, lo que estamos diciendo según la definición, ¿no? Es que Tn es menor o igual que C, alguna constante C, vamos a poner así, por H a la P. Entonces, como mencionaba al inicio del video, si nosotros tenemos que esto es así, entonces bajo ciertas hipótesis el error global también se va a comportar de la misma manera, es decir, el error global va a ser menor o igual que C por H a la P. Y aquí se hace una pequeña variación para poder medir el error, y consiste en lo siguiente. Para empezar, se colocan se aplica el logaritmo a la desigualdad, y como estas cantidades son positivas, la desigualdad se mantiene, las desigualdades se van a mantener. Entonces pueden ver ustedes que aquí lo que hice fue aplicar el logaritmo a ambos lados. Luego, en lugar de considerar como hay diferentes aproximaciones para el error, lo que hacemos es tomar el máximo de estos errores. Aquí lo podemos ver, este es el máximo de esos errores, y este valor va a ser nuestro valor de referencia, el máximo de todos los errores. Luego con esto, pues la desigualdad quedaría expresada de esta forma. Ahora, si nosotros pensamos, ¿no? Si nosotros hacemos, imagínense que corremos nuestro algoritmo, ¿no? Para el método del trapecio con dos diferentes valores para H, podemos verlo así de esta manera. Entonces nosotros podemos estimar AP como si fuera la pendiente de una recta donde las variables son log de H y log de el error, ¿no? Por eso ven ustedes que aquí está la forma usual, ¿no? De calcular la pendiente de la recta utilizando dos puntos conocidos de la recta, ¿no? Entonces, al hacer el cálculo de esta división, nosotros vamos a tener un estimado de P, ¿no? Y ahí vamos a poder verificar si en efecto el método es del orden que se ha pensado, ¿no? Entonces, yo hice una implementación en Octave y la vamos a discutir ahorita. Entonces vamos a irnos aquí a Octave. Entonces aquí estaba probando lo del error, ¿no? Ahí pueden ver que ya funciona, pero veamos el código. Aquí tenemos el método del trapecio. Como ustedes pueden ver, recibe la condición inicial, el punto inicial y punto final de la partición, el número de elementos que deseo y la función, naturalmente, ¿no? Entonces lo primero que hago es determinar la partición, ¿no? Con min space, lo hago en este caso. Calculo h, que es simplemente la diferencia entre dos puntos, y coloco y, ¿no? Me creo el vector y donde voy a guardar la solución. Entonces la solución va a estar contenida en una matriz donde va a tener dimensión de fila
igual al número de elementos de las incógnitas, o sea, la dimensión de las incógnitas. Me refiero a esto. Vamos a, por ejemplo, aquí la dimensión de las incógnitas, acá, ¿no? Pueden ver que tiene n componentes, ¿no? Entonces me refiero a esa dimensión. Por eso le pongo la longitud de y0, porque la longitud de y0 tiene que tener esa dimensión. Y n mayúscula vendría a ser, pues, vendrían a ser la dimensión de los elementos de la partición, que es donde vamos a guardar las aproximaciones. Naturalmente pueden ver en la línea 6 que en la primera columna yo guardo la condición inicial. En la parte de arriba, en la columna 5, lo que hago es convertir a y0 en un vector columna, asegurarme de que eso pase, ¿no? Quizás no sea necesario, pero son como, hay que tener a veces como cuidado, ¿no? en esto. A continuación, pues vengo y aplico el método del trapecio. Para aplicar el método del trapecio, recuerden que necesitamos resolver este problema, ¿no? El problema que vemos acá. Lo voy a aumentar un poquito, ¿no? Es resolver esa ecuación. Entonces fíjense lo que hago en Octave. Lo que hago es primero escribir una función en términos de W igual a eso que vemos ahí, ¿no? Entonces vean ustedes que es exactamente lo mismo. W menos yn, pueden ver ustedes aquí, W menos yn menos h medios, ¿no? Aquí pueden ver h medios, y la suma de f de xn y yn con f de xn más 1 y w. Entonces aquí pueden ver ustedes, ¿no? Aquí lo tenemos esta expresión de acá. Aquí, como les menciono, podemos usar cualquier método numérico para resolver ecuaciones, pero aquí, para no complicar las cosas, yo no aumentar tanto el código, uso fsolve, ¿no? Que es una función de Octave que ya resuelve, ¿no? Resuelve problemas no lineales o lineales, no importa, ¿no? Sirve para resolver ecuaciones, ¿no? Almaceno eso en solución y posteriormente guardo esa solución en y de n más 1, ¿no? Que era lo que quería al final. Y como ven, pues aquí termina el método, no es nada complicado. Pueden ver que está todo, que es bastante sencillo. Aquí en script van a ver ustedes que tengo, este es un buen consejo, no siempre hacer un script donde podamos poner los parámetros de la función y ya vemos a nuestra función que resuelve el problema, ¿no? Aquí pueden ver ustedes que tengo punto inicial 0, punto final 4. La función que me he escogido es una función bastante sencilla, es f de xy igual a y. En este caso la solución es bien conocida, ya van a ver ustedes. Miren que la condición inicial es y0, tiene tres componentes, ¿no? Entonces un problema donde es un sistema donde hay tres ecuaciones, digamos, tres ecuaciones diferenciales. Le he puesto n igual a 100, ¿no? Y aquí pues llamo a la ecuación. Aquí grafico las soluciones. Una vez que obtengo la función trapecio, me devuelve la partición y me devuelve la solución. Y van a ver ustedes la solución, ¿no? Voy a quitar esto aquí ahorita para que vean la solución. Aquí vamos a escribir acá. Y ahí pueden ver ustedes las soluciones, ¿no? Si se fijan, son unas curvas que en realidad son unas curvas exponenciales, ¿no? Porque si lo ven bien, el problema es como y1' igual a y, lo cual la solución es, uno aprende, ¿no? En ecuaciones diferenciales ordinarias, es y igual a e a la x, la segunda es y igual a 2 por e a la x y la tercera es y igual a 3 por e a la x, ¿no? Entonces esas son las soluciones, porque es un problema sencillo, ¿no? Aquí pueden ver que yo defino la solución, pueden ver ustedes, no son estas exponenciales. La solución la guardo y la llamo con la partición, y con esto puedo comparar, ¿no? Así de manera gráfica, si las soluciones se parecen, ¿no? Vamos a ver aquí. Van a ver ustedes que en efecto pueden ver que la línea es la solución exacta y los puntos son
las aproximaciones. Podemos ver que si nosotros aumentamos, vamos a notar que en efecto no es que cae exactamente en la línea, ¿no? Podemos ver ahí que hay una diferencia, ¿no? Por lo tanto, el punto representa una aproximación, no es la solución exacta. Bueno, con esto tenemos un primer acercamiento y ahora podemos medir el error. Recordemos que el error se calcula con la norma, ¿no? Ustedes pueden ver aquí que me he definido esta función donde llamo a la solución exacta junto con la aproximación, calculo la diferencia de ellas dos, ¿no? Que es para medir el error, y luego calculo la norma de cada una de la norma euclídea, que es con la función norm de octet, de esas diferencias, ¿no? La almaceno en el vector error y luego calculo el máximo de ese vector, ¿no? En dirección a comprobar el orden de convergencia, que lo habíamos discutido en esta parte de acá para hacer el experimento, ¿no? Aquí les había mencionado que íbamos a trabajar con el máximo de los errores, ¿no? Muy bien, una vez que está definido el error, podemos pasar a hacer un experimento. Pueden ver aquí ustedes, aquí estoy usando los mismos parámetros. La diferencia es que vamos a probar con diferentes particiones. Pueden ver que tengo una partición de 20, una partición de 40, uno de 80, 160 y 320. Lo que pienso hacer es almacenar el error con cada una de esas particiones y almacenar el H también. Entonces, fijémonos acá, ¿no? Lo que hago es llamo a trapecio con esa partición específica. Acá ustedes pueden ver que eso va a ir variando en función de i. Luego calculo el error y lo guardo en sub i. Y también calculo el tamaño de paso, ¿no? Con esto puedo estimar las pendientes. ¿De qué manera, no? Así como lo expliqué acá, ¿no? En esta partecita de aquí. De esta manera puedo estimar las pendientes, ¿no? Esto que está en esta nube verde. Y ustedes pueden notar, ¿no? En la línea 16 que en efecto hago esa división. Pueden ver ustedes que ahí está esa división. Luego imprimo P y ustedes van a notar ahí que en efecto SP no va a ser exactamente igual, ¿no? Pero se va aproximando, ¿no? Oh, perdón, necesitaba script error, ¿no? Entonces ustedes pueden ver ahí está, ¿no? 2.0151, 2.0036 y cada vez más se va apareciendo a 2, ¿no? Si yo colocara una más, ¿verdad? Que sería 640, seguramente tendría un valor cercano a 2, todavía más cercano a 2, ¿no? Si podemos ver, quizás nos toque esperar un poco más. Ahí podemos ver, ¿no? Entonces se verifica, ¿no? Que el error es el error que teóricamente debería manifestarse, ¿no? Bueno, espero que este video les haya servido, ¿no? Yo voy a dejar en la plataforma estos programitas para que ustedes los revisen si quedó alguna duda y los puedan interiorizar, ¿no? Bueno, nos veremos en un próximo video.